Acabo de comenzar mi aventura hacia Ucrania. Estábamos en camino y apenas habían pasado la frontera, el camión se paró. Ellos son mis amigos que conocí en el festival de baile el año pasado, en 2022. In this region we have a lot of lakes, big lakes, smaller lakes. Nos advierten los locales que a las 12 de la noche ya todos tenemos que estar en la casa. Entonces pues parece que aquí las cosas están un poquito más serias en este aspecto y vamos a ver qué nos espera por allá. Нумерація вагону починається із внутрішньої сторони вокзалу. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues acabamos de llegar aquí a la estación de tren aquí. Entonces, la verdad, la experiencia fue muy buena. Los trenes tienen unas sillas en las que uno puede ir acostado, entonces la verdad es muy cómodo. Precisamente decidí viajar durante la noche para poder descansar y aprovechar el tiempo y dormir en el tren. Entonces dormimos en el tren y fueron alrededor de 7 horas. La verdad fue muy cómodo, el clima no hacía un poquito de calor al principio, pero después ya refrescó. Y bueno, acabamos de llegar ahorita ya a la central principal de Kiev. Y bueno, ahorita parece todo tranquilo, hay muchísima gente. Entonces vamos ahorita a explorar un poquito. Voy a buscar más tarde un transporte para acercarme a la ciudad de Kropyvnytsky, que es mi siguiente destino. Pero el día de hoy voy a explorar un poquito Kiev. Como comentaba, me han advertido que aquí hay que tener un poquito más de atención a las alarmas. En cuanto suena la alarma es necesario buscar refugio, dado que es más común los ataques aquí. Y me comentaron los locales de la ciudad pasada que si alguien se queda en la casa, es un riesgo que el edificio pueda colapsar o alguien se pueda quedar atrapado. Por lo que puedo ver, afuera hay mucho personal militar, entonces voy a guardar mi cámara por el momento, pero más adelante continúo con la historia. Tren, necesitaba descansar, entonces encontré este hostal que es muy bueno, la verdad. Tiene las camas y cada cama tiene separación de una cortina. La verdad está muy económico y aunque no lo voy a usar en la noche, necesitaba descansar un ratito. Entonces
Ahorita me voy a bañar y voy a salir un poquito a explorar la ciudad y voy a comprar mi ticket de tren hacia Kropyvnytsky para la tarde. Entonces los mantengo actualizados. Bueno, acabo de comprar mi billete del tren. Por alguna razón no podía comprarlo en la aplicación, pero acabo de ir a una de las cajas que están por ahí. Y bueno, acabo de comprar un billete. La verdad no utilicé el traductor para poder explicarme. Entonces ya fueron un total de 245 hryvnias, que no recuerdo ahorita la conversión a dólares, pero la puedo mostrar más adelante. Y solo me pidieron el pasaporte y pues pagar, se puede pagar con tarjeta. Y bueno, aquí tengo mi billete que sale las 5:21 si no me equivoco. Ahorita sigo caminando por las calles de Kiev y bueno, al parecer todo tranquilo el día de hoy, no hemos tenido ninguna alarma. Estoy aquí enfrente de una de las catedrales más famosas. Bueno, la verdad estoy impresionado. Kiev es una de las ciudades más bonitas que he visitado. Todo está muy bien preservado y todo está cuidado. Y bueno, acabo de tener una experiencia y es una recomendación si viajan a Ucrania en este momento, y bueno, especialmente a Kiev, que es una de las ciudades más grandes. La recomendación es que si van a tomar fotos tengan mucho cuidado de dónde están tomando fotos. Verifiquen bien si hay alguna señalización que les indique que no deberían tomar fotos, ya que yo estaba tomando fotos y estaba tomando videos en algunos edificios y sin darme cuenta estaba prohibido tomar video a un edificio que después busqué en Google Maps y es el Servicio de Seguridad Nacional. Entonces me detuvo el ejército y me pidió mis documentos, me preguntó, me hizo varias preguntas, me pidió que esperara hasta que verificaran mi información, la legalidad de mis documentos, revisó mi teléfono y me detuvo hasta que terminaron de revisar y al final me dejó ir, pero sí me recordó y me mostró dónde estaba la señalización. Entonces, si no quieren tener ningún problema de que los detengan o que pueda pasar algo más, es totalmente comprensible dada la situación y dado el concepto de ese edificio, que es la seguridad nacional. Tienen toda la razón de detenerme, dado la situación que hay ahorita en Ucrania. Entonces, si van a
visitar Ucrania o algún país que esté en un conflicto, tengan mucho cuidado dónde toman fotos y dónde toman video, porque en algunos lugares puede ser muy sensible el hecho de tomar una foto o algún video. Віддавай своє серце, нехай воно потанцює в повітрі, мов ластівка. Тебе скоро зніматимуть у кіно, і навряд чи це буде фантастика. На той бік віднеси всю любов війни, в котрий раз знаю все горить полум'ям, поцілунком розбить димом обійми, в кожній тіні лишивши своє ім'я. Джавеліна, 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 Віддавай, віддавай, віддавай. Віддавай свою душу, нехай вона забере із собою всю темряву, що не була й не буде тут головна, її снам не здійснитися наяву. Віднеси, віднеси всю любов війни, в котрий раз знаю все горить полум'ям, поцілунком розбить димом обійми, в кожній тіні лишивши своє ім'я. Джавеліна, Una de las plazas principales en Kiev, en Ucrania, y bueno, lo que pueden ver detrás de mí es totalmente impactante. Son tanques y otros vehículos armados que están totalmente destruidos. Básicamente es lo que queda de ellos, y estos vehículos fueron utilizados durante el conflicto. Y bueno, podemos leer en algunas fechas que algunos datan desde la primera invasión de 2014 y algunos otros más son más recientes, de la invasión del 2022. Entonces podemos ver aquí cada uno de los vehículos tiene una descripción y menciona para qué fue utilizado y cuándo fue inhabilitado. Es impresionante ver esto en persona. Me he tomado algunos minutos para caminar entre los pasillos y poder leer un poquito de la descripción de cada uno de ellos. Y es impresionante imaginarse estar dentro de uno de estos vehículos y experimentar un infierno, dado que la mayoría de estos ha sido destruido a través de fuego, de bombas, de explosiones, de disparos, y es realmente impresionante verlo en persona y realmente crea mucha conciencia de lo que está sucediendo aquí en este país. Kiev ha sido ya invadido y de hecho muchos de estos vehículos fueron precisamente inhabilitados en esta misma ciudad. Recordemos que Kiev tuvo una invasión ya y estuvo a punto de ser tomada por Rusia. Sin embargo, Kiev resistió y logró recuperar la ciudad. Algo que podemos encontrar aquí también es algunos voluntarios, el cual conocí a uno de mis amigos, que más tarde lo voy a saludar, y él me platicaba que él tuvo una experiencia y él estaba como voluntario
aquí en el frente de batalla. Sin embargo, pues él tuvo un accidente y él sufrió una herida. Lo que se encuentra aquí él haciendo es recaudando fondos para todos aquellos que deseen ayudar. Él está regalando pulseras, como pueden ver aquí. Bueno, regalando a cambio de alguna donación voluntaria. En este caso yo no tengo ribnas impresas, entonces yo le dije que tenía solamente algunas monedas de euro que me quedaron de cuando estaba en Berlín. Entonces él me regaló una pulsera y otra persona me regaló una banderita. Entonces es un recordatorio importante. Lo que había yo leído antes es que la ciudad hace esto para que las personas se den cuenta de lo que muchas personas están haciendo por arriesgar su vida para mantener la seguridad y la independencia de las personas aquí en este país.
3, 2, 1, let's go. Okay, my name's Robert Doucette. I was born in Hamilton, Ontario, Canada. I was raised in Smithville and Grimsby, Ontario, between the lakes. I'm 59 years old. I basically am a history buff, so I've fought through my life, and I've known quite a bit of the history of the Tsar, of the Russia, Ukraine, Soviet Union, and I had married a Russian-Ukrainian woman back in 2008 in Sevastopol, and so I got to know the country a bit. I was on a trip for 3.5 years, starting in 2019, riding my motorcycle around the world, and then in the winter I couldn't get over the States, through the States, because the border was closed due to COVID, and the war started. So I decided to come over to Ukraine, and I sold my motorcycle, bought medical supplies, come over to Ukraine to help them out as a medic. Right? And so I've been here 11 months now. I came in August, beginning of August last year, 2022, and I'm basically going to be here until the end of the war, right? Or my death beforehand. I say that tongue-in-cheek. But these people didn't have a fair chance. When the Soviet Union collapsed, Poland, the Baltic states, all got to develop democracies and become part of the EU and NATO and so forth. But Ukraine was always under the thumb of the Kremlin. And finally they fought for the freedom. 80 people died during the uprisings at Maidan in 2014, 2015. And then that's when the war in the Donbass started. So for 8 years they were fighting for the freedom and then they got invaded. So this was a totally unjust war. So the rest of us had to stand up in the support of it if we believe in democracy. And we in Canada, when people ask me what our patriotism is in Canada, I says our patriotism is based on gratitude. Most Canadians are proud Canadians, and we're grateful that we were able to grow up in a free country where, we don't feel that exceptionalism as our brothers and sisters do down south. And that's not to knock the States. It's just listen to the media, and that'll tell you all you need to know. But in Canada, it's a little bit different story. But these people here, they're going to develop their own democracy over the next 25 years. They'll probably have the second biggest economy in the European Union in 25, 30 years from now. They get to develop a democracy based on the best democracies all throughout the world, including the Nordic states and Europe, Canada, United States. So they just have to be patient. It's not going to happen overnight. But as I keep bringing up, they have a ministry of corruption. So they know corruption is a major stumbling block that has to be brought under control. So they're not trying to hide it. They bring it up out of the woodwork so that it's out in the open. And that's how they're very proactive in developing their democracy. So we can't let this bully to the east take control. So she walked with me to the bus station, but then we went, said there's still some time, so you can walk with me to Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Está lloviendo muy fuerte, ya me mojé todos los pies, pero la alarma está sonando, entonces tenemos que buscar refugio y me acaban de decir que tengo que correr a un edificio, refugio, entonces estamos corriendo hacia el refugio porque está sonando la alarma de bombas, entonces vamos a correr a refugiarnos.
la alarma es esta. Ahorita me encuentro todavía en la central de trenes, Story Time y Plot Twist. Tenía mi tren de salida hacia Kropyvnytsky a las 5:21. A mí me dijeron mis amigos locales de Rivne que estaba bien llegar a tiempo al tren, que no era necesario llegar antes, como tengo la costumbre de hacerlo en cualquier otro país o aeropuerto. Entonces el tiempo que me quedaba para llegar a la estación se me redujo. Corrí a la estación de tren, había más fila de lo que yo esperaba, me tardé más en la seguridad, me tardé en encontrar el carril de salida porque todo está en ucraniano y yo no entiendo todavía bien el ucraniano. Perdí el tren, estaba justo saliendo cuando llegué al carril, el tren estaba avanzando, ya no se puede detener. Entonces me estresé mucho y busqué ayuda, pero nadie podía hablar inglés y yo no puedo hablar ucraniano. Entonces decidí ir a buscar a un policía, me llevó a un lugar, de ahí me llevaron a otro, y de ahí a otro. De ahí llamé a una amiga muy querida que vive en Ottawa y que es ucraniana y es originaria de Kiev. Y afortunadamente ella me ayudó y me dijo, no te preocupes, podemos comprar un autobús todavía. Y ella me ayudó a comprar un autobús en línea. The thing I remember very well about the moment Dante called me on Instagram from Ukraine is that in a second I had maybe like 10 awful scenarios in my head what could happen to him, because the country is in war. Even if some cities are comparatively relatively safe, you never know what to expect. Luckily it was just a missed train, and in Ukraine on some websites we do have problems with paying or registering if you don't have a Ukrainian phone number, so I asked my mom to help. I think we resolved that issue very fast. I'm glad that he reached his destination safely. Entonces de ahí algo bueno también pasó. Llegó una chica, se me acercó al verme que yo batallaba en intentar comunicarme con alguien que no hablaba inglés y me dijo, oye, ¿necesitas ayuda? Me dijo en inglés. Y entonces yo le dije gracias a alguien que habla inglés aquí en este país. Y esta chica me dijo, no, tranquilo, yo te ayudo. Me ayudó a encontrar la estación de autobuses, me explicó, incluso fuimos a comprar comida, me ayudó a pedir comida. Y bueno, la chica ya me pasó su WhatsApp para estar en contacto. Y bueno, una continuación de la historia que tenemos hasta ahorita es que tuve que comprar un boleto de autobús. Como ya les comenté, mis amigas me ayudaron. El bus salía hasta las 10, decidí esperarme en la estación de tren para ya no retirarme mucho. Estaba lloviendo, sonó la alarma. Entonces esperé en un McDonald's muy cerca del área. Probé una Coca-Cola y un McFlurry. Y bueno, ahorita ya estamos en el punto donde tenemos que estar. Mi amiga me comentó que seguramente el bus estaría aproximadamente 15 a 20 minutos tarde. Y bueno, al parecer estoy en el lugar correcto porque tengo unas compañeras acá que aparentemente están esperando por el mismo bus. No entiendo muy bien ucraniano, pero creo que eso fue lo que me dijeron. Y bueno, esperemos si llega el bus y no pierdo el bus otra vez.
Bueno, pues ya estamos aquí dentro del autobús. Está muy chiquito, pero bueno, afortunadamente ya tenemos cómo llegar allá. Entonces ya vamos en camino y está un poco apretado, pero bueno, afortunadamente conocí a alguien que hablaba inglés y me pudo ayudar a traducir lo que estaba pasando. Está un poquito apretado, pero vamos, esperamos que llegamos pronto a nuestro destino. Bueno, es la 1:50 de la mañana aquí y estamos en una ciudad que ni siquiera puedo pronunciar el nombre. Y hemos recorrido alrededor de 3 horas y media quizás y nos falta aproximadamente 1 hora. Una persona que conocí me ayudó a encontrar hospedaje para cuando llegue, porque ya no, yo por mi cuenta no puedo encontrar nada y sin el idioma se me hace muy difícil. Entonces afortunadamente he encontrado gente que habla inglés y que ha tenido la voluntad de ayudarme, y seguramente porque me había perdido. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны. Alarmas están sonando afuera. Hay alarma